Isaías capítulo 1, donde tocamos muy superficialmente la semana pasada. Isaías capítulo 1. Pero antes de comenzar el texto, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por este hermoso día. Te damos las gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos despertaste a que estuviéramos aquí para regocijarnos entre los hermanos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, el Consolador, aquel que viene a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, te pido, Señor, que lo envíes en nuestros corazones para que sea Él quien nos convenza. Porque, Padre, si Él no convence, no seremos convencidos. Pues la convención no está en el hombre, Señor. Nuestra naturaleza no lo previene. Necesitamos asistencia del cielo. Que tu Espíritu Santo cause quebrantamiento. Que nos induzca al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo nos sondee, nos escudriñe, Señor, y nos haga mirar dónde estamos mal. Así como los judíos. Ellos estaban mal, Señor, y no se daban cuenta. Y esas palabras fueron escritas para nuestra amonestación. A quienes ha llegado en los fines de la era. Padre, cámbianos. Cambia nuestra manera de pensar. Nuestra manera de vernos a nosotros mismos, egocéntricos. Y mirar como tú miras, mirar al mundo, mirar este cosmos. Como tú lo miras, Padre. No como nosotros, con nuestra mente caída, miramos que es. Padre, háblanos a través del texto, a través de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que por gracia y misericordia y providencia hagas llegar este mensaje a quien lo pueda mirar. Porque yo sé, Señor, que los días son malos. Yo sé que tu venida está próxima y este mundo no te está esperando. Aún tu pueblo, la mayor parte, no te está esperando, Señor, pues se ha acomodado a este mundo y se ha olvidado de que son peregrinos y no alzan sus ojos al cielo. Son pocos, Señor, los que sí viven por ese decir, Maranata, ven, Señor Jesús. Por eso háblanos, Padre. Enséñanos cosas preciosas que no conocemos. Y haznos los cristianos que debemos ser, Padre. Y también perdona nuestras ofensas, Padre. Pues el pecado mora en nosotros. Y yo sé que de muchas formas te hemos fallado, Padre. Y pedimos perdón. Ahora pues, Padre, glorifícate en tu palabra. Manifiesta tu nombre a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Isaías, 100 años antes de Jeremías, donde Dios hablaba a través del profeta Isaías, era lo mejor que tenía Israel. Bueno, de hecho vamos a dividirlo, porque ya a veces cuando decimos Israel, pensamos que es toda la nación, pero Israel dejó de ser Israel entero en el año 930, cuando se dividió el reino. Vamos a hablar de Judá, cuya capital era Jerusalén. En el año 722, más o menos por esta época, Sennacherib, el rey de Asiria, bajó con su ejército
todos le temían a Siria porque eran muy, muy crueles. De hecho, tenían ciudad de su capital, Nínive, estaba amurallada y a la entrada tenían puros cráneos. No sé si adoraban la muerte, pero eso era para espantar y a hacer que sus enemigos temieran. Y en realidad sí eran cruel. Una de las condiciones del pacto con Israel era de que si ellos obedecían, iban a obtener el favor de Dios. ¿Cuál era ese favor? Las aguas, las lluvias, las primeras y las postreras. Él iba a hacer que la plaga huyera. Iban a tener abundancia de cosechas. Iban a gozar de paz, porque Dios iba a alejar a sus enemigos. Iban a ser protegidos por Dios. Ese era el pacto, donde Dios se comprometía a bendecir a su pueblo. Y el pueblo había dicho, a Jehová seguiremos, obedeceremos. Pero ¿saben qué, hermanos? En realidad no eran sinceros en su corazón para con Dios. Porque desde que entraron a la tierra, no obedecieron a Dios. Y una de las promesas, o se puede decir, advertencias, era esta: si ustedes no permanecen en mi pacto, la tierra los va a vomitar, así como está vomitando a sus habitantes, y se refería a los cananeos. Ellos fueron expulsados, fueron vomitados por Dios por sus múltiples pecados. Y Dios les decía también a ellos, si ustedes llegan a hacer lo mismo, les acontecerá lo mismo. Bueno, miramos que no prestaron atención. Pues los judíos, como el ser humano, somos tercos. Y la tendencia del ser humano es todo el tiempo no ir hacia Dios, sino ir hacia lo que nos trae placer. Y también reemplazar a Dios con otros dioses, porque el Dios de la Biblia, Él no le gusta lo que yo practico, y lo que yo practico es lo que me gusta a mí, y por lo tanto voy a ser dioses extraños. Pero no me voy a olvidar de Dios, voy a hacer un sincretismo, y eso fue lo que ellos hicieron. La rectitud, no nos gusta la rectitud. Nosotros como seres humanos nos gusta el pecado. Somos como cerdos que nos gusta los chiqueros. Y muy pronto ellos manifestaron lo que eran pecadores no diferentes a los cananeos. Por lo tanto, Dios en su paciencia dejó mucho tiempo. Pasaron 400, 500 años de paciencia. Nunca culpemos que Dios es malo e impaciente y que nomás le gusta castigar. No, Dios es paciente, hermanos. Pero ellos, después de mucho tiempo, Dios dijo, ok, les he mandado profetas. Ustedes pueden mirar en 2 de Crónicas, en el último capítulo, les mandaba profetas, hombres sabios, escribas. Algunos perseguían, a otros apedreaban, y a muchos fueron puestos a la muerte. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Llegó el momento en que ya no se podía hacer nada por ellos. Habían caído a una condición pecaminosa donde era irreversible.
Sí, hermanos, una sociedad puede caer en una condición de pecado donde es irreversible, no se puede hacer nada. Y podemos mirar dos ejemplos. Uno, el diluvio, donde desde la niñez los niños estaban perversos y crecían, y dice que la imaginación del hombre era hacer lo malo continuamente. No había remedio. Donde Dios dijo, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, es tiempo de juicio. 1656 años de paciencia. Llegó el tiempo en Sodoma y Gomorra también, y Adma y Zeboín, 4 ciudades, la principal era Sodoma, donde ellos no se entregaron a la impuridad sexual de la noche a la mañana. Fue un proceso de múltiples generaciones, como nos está aconteciendo a nuestro alrededor, donde una generación tolera un poco más que la otra, y más y más y más, y llega el tiempo donde la gente cae en una depravación, donde no hay nada que hacer, es irremediable. Le aconteció a Israel. Israel ya estaba practicando el sacrificio de niños desde los tiempos de Salomón. Todas las esposas, 300 esposas que tenía, y les puso templos. ¿Qué piensan ustedes que era lo que hacían si sus cultos eran de sacrificio humano? Pero los reyes llegaron a practicar esto en el valle de Hinnom, en el valle de la maldición, que en los tiempos de Cristo lo llama el Gehenna, un muladar donde todo, hasta ahorita nadie entra. En ese valle hay un puente arriba donde a nadie se le permite bajar a ese valle maldito. Tienen que caminar en un puente con plancas de madera y de cuerdas, pero a nadie se le permite entrar. Todavía los judíos lo consideran un lugar maldito. Sacrificaban bebés, adoraban a Baal, adoraban a Acera, y si se fijan en Ezequiel, a Tamuz. Así es que eran una multitud de dioses ajenos, violando la constitución que Dios les dio, que eran los 10 mandamientos. Se entregaron a la maldad, pero no piensen que le dieron la espalda totalmente a Dios. Donde ellos dijeron, vamos a expulsar a Dios de nuestras tierras. No. Ellos ofrecían holocaustos. Ellos llevaban sus ofrendas. Todo lo que la ley estipulaba, ellos lo llevaban, lo hacían. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo era mecánico. La actitud del corazón era mala. Su corazón no estaba con Dios. Su corazón no era leal. Iban por acciones externas o litúrgicas, pero no conocían a Dios. Porque cuando salían del templo, se regresaban a sus aldeas donde tenían pilares, tenían piedras, en sus casas tenían figurinas. Ya sabemos lo que hizo Gideón, cómo con 2 bueyes tumbó al sagrado pilar de Acera. Así dice que en todas las ciudades tenían sus pilares sagrados de la comunidad. Era igual que, por ejemplo, los españoles, cuando vinieron en la conquista, sometieron a los indígenas y a fuerzas tenían que ir al templo. Pero cuando se regresaban a sus aldeas, seguían adorando a los dioses prehispánicos. Eso era lo mismo. Así de que su corazón no era leal a Dios. Habían hecho un sincretismo y ellos pensaban que estaban bien. Hermanos, no hay peor error que pensar que estamos bien. Todos hacemos un análisis, pero con un estándar muy bajo, donde lo aprobamos. Pero el problema, hermanos, es que el estándar es Dios.
ellos se habían olvidado de quién era el que los bendecía. Ya miramos que el buey sabía quién le daba de comer. Él sabía quién era su benefactor. Este mundo se ha olvidado quién es su benefactor. El asno sabía dónde podía descansar. Sabía el lugar. Y el asno, hermanos, no es considerado un animal muy inteligente. Miren la historia de Balaam. Cómo él comenzó a golpear su asna. Y llegó a ser más inteligente que él. Así también Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes se han olvidado. Oigan cielos, oigan tierra. Porque se supone, hermanos, de que los hijos deben de obedecer a los padres. De hecho, si ustedes van al mundo musulmán, nadie le rezonga a los padres. Los padres le pueden dar sus cachetadas y patadas, porque yo lo he mirado en videos, y el hijo no tiene que decir nada. De hecho, los hermanos tienen que obedecer al hermano mayor y hace lo mismo que el padre, porque él, en ausencia del padre, él se vuelve como el padre. La rebelión no se permite. Insultar al abuelo no se permite. Todo lo que es aquella cultura de lo que es Asia no se permite. Los judíos eran de tal manera, y eso era la queja de Dios, que yo he levantado hijos, he creado hijos y se han rebelado contra mí. ¿Cómo es consistente de que los hijos se rebelen contra sus padres? Ahora, estamos viviendo en una generación donde los hijos son rebeldes. Son rebeldes. Nos jactamos de que vivimos en repúblicas donde la mayoría hace la diferencia a través de su voto. Pero hermanos, el hombre no puede conocer la libertad, porque lo que el hombre considera libertad es libertinaje. Miren el mundo occidental, cómo está. ¿Hay obediencia a los padres en Europa? De cierto les digo que no. En las Américas, en Estados Unidos, en Canadá, les digo que no. En Rusia no han sido infectados todavía, ni en China, aunque digan lo que digan de sus sistemas. Yo no estoy a favor o contra. Yo le estoy diciendo el comportamiento social. Aquí, imagínense, ¿cuántos padres no se quejan de sus hijos, de que sus hijos son una bola de rebeldes? De hecho, se dice de Billy the Kid, que era el pistolero muy famoso de los 1870, se me hace. Su padre era pastor, creció en un hogar del temor de Dios, pero él escogió rebelarse contra sus padres, la sociedad, y llegó a ser un matón y terminó mal. Estamos mirando que los hijos ahora, ¿por qué creen que la Biblia le dice, hijos, sométanse a sus padres? En la antigüedad, hermanos, no era una costumbre donde el niño se rebelara contra el padre, porque en muchas sociedades el padre podía matar al hijo con impunidad. Dice que los hijos se sometían a sus padres. Les debían obediencia. Ustedes tienen que mirar la parábola del hijo pródigo, y si miramos a la luz de la historia de lo que acontecía en aquella época, se vuelve más abominable de que un niño vaya y le exija a su padre algo que no es de él. Pero bueno, y lo que está diciendo Dios, ¿cómo es posible que yo los he criado? Se supone que el hijo debe obediencia, pero mis hijos se han rebelado contra mí. Muchos de los hijos ingratos se les olvida cómo sus padres le cambiaban sus pañales,
cómo les daban de comer, cómo los protegían, cómo les dieron techo, cómo les dieron ropa y beber. Porque yo miro a varias personas que se quejan que sus hijos hasta los quieren golpear. Imagínense, Dios, eso era la queja contra los judíos. Cuando Moisés dijo, les digo, yo llamo al cielo y la tierra como testigo contra vosotros, que si ustedes desobedecen, la tierra los vomitará. Y está citando en el libro de Deuteronomio. Así también Dios comienza diciendo lo mismo que dijo Moisés. Yo llamo al cielo y la tierra como testigo porque traigo una queja contra mis hijos que se han rebelado contra mí. Y ahora no piensen, hermanos, que porque ellos son hijos de Dios o pueblo de Dios, que son nacidos de nuevo o que conocían a Dios. De hecho, Pablo lo esclarece muy fácil en el capítulo 9 y el 10 de Romanos. No es de que las promesas de Dios no se hayan cumplido, sino que no todo Israel es Israel. Cuando hablamos de Israel, para los ojos de Dios son los creyentes. Los creyentes, no todo el pueblo. Entonces, leamos. Acusación se han revelado contra mí. Ahora, en el versículo 4, aquí en esta traducción dice ay. En la King James dice wow. En la que traen ustedes de 1960 se me hace que no pone ese ay. Bueno, ay. Ay es una expresión, también tenemos que entender esta palabra. Porque en Apocalipsis también el ángel que va gritando en el cielo, anda gritando, y lo dijo 3 veces para énfasis, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por las próximas 2 plagas que han de seguir. En realidad esta palabra era una palabra fúnebre, de un funeral, donde la gente se lamentaba la muerte del querido. Y toda la gente gritaba, ¡ay! ¡Ay! Y hay un mito, ¿no? De la Llorona, que todo el tiempo anda gritando, ¡ay! 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 ¿Dónde están mis hijos? Bueno, es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque ay de ustedes, porque el tiempo del juicio y de gran masacre había llegado. Pero fíjense, hermanos, que para este tiempo estamos hablando de 100 años. Dios les estaba diciendo, miren, esto es lo que les va a acontecer. Se han rebelado contra mí, pero todavía les dio como 10 años de gracia. A que se arrepintieran y se volvieran de sus caminos, que abandonaran su idolatría y se sometieran al gobierno de Dios en sus corazones. No se arrepintieron. 100 años. Cuando la paciencia de Dios, al igual que el diluvio, llegó a su fin. Isaías decía, ahí viene el juicio. Jeremías 100 años después decía, ríndanse porque el juicio ya está aquí. El juicio ya está aquí. Por eso Jeremías les decía, es irreversible. Esto dice Jehová, ríndanse a Nabucodonosor y váyanse porque van a ser castigados por 70 años. Pero Isaías les decía, si no se arrepienten, voy a mandarles el juicio, 100 años. No se arrepintieron, hermanos. Ay de ustedes, nación pecadora.
cargado de iniquidad, así como las veces descendencia de malhechores. Me gusta más esa traducción. La estaba pues estudiando y como que las traducciones en español como que a veces no te dan la fuerza, no comunican el mensaje como debe de ser. En esa traducción dice brood of evil doers, o una brood es como vamos a decir las gallinas que ponen muchos huevos. Pero también saben quién pone muchos huevos. Las serpientes. Y es lo que les estaba diciendo. Y aquí pues en español como que no le hace mucha justicia, pero lo que Isaías estaba diciendo es que ustedes son una raza de serpientes. Duro. Duro el mensaje. Fíjate lo que te dice. Allí en el 4 dice, hay nación pecadora o pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores o de serpientes, sinceramente. Fíjate, hijos depravados. Por eso te digo, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y sucesivamente por múltiples generaciones habían llevado a esta generación a la depravación. Si usted lee en el capítulo, se me hace que es el 14 y vaya por los 50 de este libro, no, es Jeremías, toda la familia en complicidad estaban adorando a la reina del cielo. Los niños iban y rejuntaban leña para hacer fuego. Las mujeres torteaban. Y los hombres aprobaban de la conducta de sus mujeres. Se había vuelto un culto familiar. La idolatría se pasa de generación a generación, a generación, a generación. Muchos de los que están alrededor de nosotros ni siquiera saben lo que su fe enseña. Pero lo único que saben es de que eso fue la fe de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, etc. Se engendra ese tipo de tradición religiosa. Ellos también, ellos eran hijos de malhechores o hijos de serpientes. Porque la serpiente es una tipología o una ilustración de Satanás. La serpiente antigua, dice capítulo 12 de Apocalipsis, o la serpiente en el jardín. O vamos a ponerlo de esta manera, hijos del diablo. Igual que Jesucristo le dice a los fariseos, su padre es el diablo. Se habían reducido a un nivel como los paganos. Pero lo espantoso es que a los paganos no tenían la luz del conocimiento de quién Dios era, y los judíos sí. Los judíos sí. Y habían caído en una depravación. Que han abandonado al Señor y despreciado al Santo de Israel. Y se han vuelto atrás. Me acuerdo, allá en Estados Unidos es muy famoso una palabra para describir a aquellos que una vez fueron a la iglesia y ya no van. Se llama backsliders. Backslider es como una persona, vamos a decir como Michael Jackson, como hacía la moonwalk que le llaman, que aparentaba ir para adelante, pero iba para atrás, ¿no? Es lo que quiere decir backslider. Se han hecho para atrás. Abandonaron al Santo de Israel para seguir su necio corazón. ¿Cuánta gente, hermanos, similarmente ahora no ha abandonado a Dios?
siguiendo al viento, siguiendo cosas que no aprovechan. Se han olvidado de su benefactor, se han olvidado de su Dios. Esto le aconteció a Israel espantoso, hermano, porque no era una nación pagana en el sentido que no sabía nada de quién Dios era. Ellos sabían quién Dios era, pero aún así con su conocimiento le dieron la espalda, se regresaron para atrás. Al igual que los judíos que iban en el desierto, su corazón estaba en Egipto. De hecho, cada rato decían, levantemos un líder, matemos a este hombre llamado Moisés y vámonos para atrás. Porque allá comíamos ajo, pepinos, cebollas, peces. Allá no sufríamos hambre, no sufríamos de sed. Pues ahí estaba el río Nilo, ¿verdad? Se les olvidó la esclavitud. Así también, ya para ellos, hermanos, en el capítulo 7, 4, 5, 6 y 7 de Deuteronomio, una de las advertencias que Moisés les dio al otro lado del Jordán dice, cuidado que cuando te entres a la tierra y te hagas gordo, que comas a llenar, que tengas todo en abundancia y que no vayas a olvidar a Jehová tu Dios. Pues aconteció eso, hermano. Ya gordos, saciados, ya desconocían a Dios. Se les olvidó lo que una vez fueron en Egipto. Se olvidaron de Dios, hermano. Y fíjate, en el 5, ¿para qué han de ser golpeados aún? Mucha gente golpea a los asnos, bueno, ya casi no hay, pero antes son muy tercos los asnos y tienes que golpearlos. Eso era lo mismo que estaba haciendo Balaam, golpeando a su asno. Porque los asnos son considerados animales muy tercos, igual que las mulas, por eso le llaman mulas, porque son mitad caballo y mitad asno. Y Dios estaba asemejando al pueblo de Israel como un asno. No son muy inteligentes, les estaba diciendo. Así como un asno cuando se pone sus moños y aunque lo golpees. Así también Israel decía, ¿para qué voy a castigarlos? Otra vez, ¿para qué voy a golpearlos? Y quiero que entiendan algo, hermanos. Que los golpes de la vida no todo el tiempo traen fe. No todo el tiempo traen fe. De hecho, ¿cuánta gente pasa una calamidad y le echa la culpa a Dios? Se le muere un hijo, no, que Dios es el culpable, y así, ya no quiere nada con Dios, se ha enojado con Dios. O cualquier cosa que pase negativamente, ya está enojado con Dios y ya no quiere saber nada de Dios, está enojado con Dios. Ellos habían sido disciplinados varias veces en toda la historia. En toda la historia, ¿cuántas invasiones no tenía? Desde los asirios, sirios, filisteos, babilonios. Pero la corrección, llega el momento, hermanos, donde la corrección ya no funciona. Donde el hijo, cuando está chico puedes corregirlo, o por lo menos se podía. Pero ya va creciendo, y llega a la edad donde si tú quieres disciplinarlo, el que te va a disciplinar es él a ti. Te va a golpear en su rebelión. Eso es lo que va a hacer. Ya no va a querer someterse a tu gobierno en tu casa, a tu autoridad. Ya no funciona.
Y llega el momento en que ese niño se va a ir y va a hacer su voluntad. Y así también Israel, mucho tiempo y muchas veces había sido disciplinado por Dios, pero el propósito de Dios se puede decir, en su castigo, era para que se volvieran a Él. Dios todo el tiempo quiere el beneficio de todos nosotros, pero ellos no respondieron positivamente. Y dice Hebreos de que Él nos castiga para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Dios quería que el pueblo de Israel se volviera a Dios y practicara la santidad y que se volviera a amar a Dios. Pero ya como hijos rebeldes era irremediable. No había marcha atrás. Ellos iban a hacer lo que ellos iban a hacer. Pero sin embargo, Dios todavía en su paciencia les estaba dando oportunidad. ¿Para qué van a ser golpeados? Pues todavía persistirán en rebelarse, dice la palabra. Van a persistir en sus caminos. Fíjate, toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. Ahorita les digo, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana. Aquí, así como la iglesia es tipificada como una anatomía, un cuerpo, con diferentes miembros, así también Israel es tipificado como un cuerpo. Pero aquí dicen desde la cabeza al corazón y los pies. Y estaba describiendo a todo Israel. Ahora, ¿quién era la cabeza? Los reyes. Los reyes, príncipes, todos los que gobernaban la nación de Israel. Eso es la cabeza. El corazón tiene que ver con lo espiritual. Se refiere al sacerdocio y a los levitas. Los pies son la gente común. ¿Y qué dice de toda la nación? No hay sanidad en ella. Los reyes están corrompidos, los sacerdotes están corrompidos y el pueblo está corrompido. Toda la nación, desde los gobernadores hasta el esclavo, todos están practicando lo que ofende a Dios. Era una complicidad social. Ay de nosotros, hermano. Miren, este mundo nunca ha podido ser regido sin la religión. Díganme, ¿cuál imperio que ustedes conozcan ha regido sobre la gente sin la religión? Tú me dirás, oh, en Rusia, oh, en Corea del Norte. No, ellos adoran a sus líderes. En Corea del Norte tienen hay de aquellos que no tengan una foto al puro entrar de Kim Jong-un. Si no la tienen, son traidores y se los llevan a la esclavitud. Adoran a él. De hecho, lloran por él. Es increíble. Así de que el mundo, la gente no puede ser regida sin la religión. O lo que se llama un imperio sacro, donde está el emperador, el presidente, pero con la religión. Van juntos. Y cuando esto se pudre, también la sociedad está podrida. Podemos mirar aquí lo que nos está aconteciendo en nuestra nación. Todo está podrido, desde los pies hasta la cabeza. Pero no hay que ser tan fuertes con ellos, porque con lo menos aquí nunca entró el evangelio. A Israel tenían el evangelio real. Y aún así, con su conocimiento, decidieron irse para atrás y abandonar a Dios. Toda la nación estaba participando. Desde los reyes sacrificando a sus hijos. Templos paganos por doquier. Que eso es la legacía que dejó Salomón.
Había templos donde practicaban la homosexualidad. Había todo tipo de aberración en la nación de Israel. Es increíble cómo le dieron espalda a Dios, hermano. Por eso Dios está sonando la alarma a través de Isaías, que ha acontecido. Sino que no nomás no hay sanidad, sino heridas, golpes y llagas recientes. Están podridos, están enfermos. Y esa enfermedad es el pecado. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No han sido sanados. Hermanos, quiero que entiendan que Isaías 53, cuando él dice que por sus llagas somos sanados, muchos bien intencionados cristianos citan ese pasaje, pero lo toman fuera de su contexto, porque allí dicen de que por sus llagas somos sanados y que por causa de eso Dios te va a sanar. Una sanación física. Y no se dan cuenta de que Dios no está hablando de eso. Y también Pedro cita que por sus llagas somos sanados, pero Pedro ni siquiera está hablando de una sanación física, está hablando de una sanación espiritual del pecado. Oh, ¿cómo podemos torcer la palabra de Dios? Porque claro que todos queremos ser sanos. Y si tenemos que distorsionar el texto y aplicarlo a nuestra vida, lo vamos a hacer. Pero Dios no va a caer en tu trampa, porque Dios habló como Él habló. Tienes que tener cuidado con el contexto. Aquí se refiere, ¿cuál era el pecado de ellos? El pecado. Se habían revelado. Y Dios tipifica a este cuerpo o a esta nación como enferma, pero su enfermedad era la rebelión, que es un sinónimo del pecado. La aflicción de todo ser humano, hermanos, es el pecado. El pecado. El pecado trae consecuencias tan severas que mucha gente será condenada por él. Así es de que no han sido sus heridas, no han sido vendadas, no han sido suavizadas con aceite, no han sido perdonados, no han sido purificados. Por lo tanto, ¿qué va a acontecer? Versículo 7, su tierra es desolada. ¿Ok? Porque no han recibido el perdón de Dios, porque no se han sometido para que sean perdonados y sus heridas del pecado sean suavizadas y vendadas. Ahí viene el juicio. ¿Y qué es lo que mira Isaías? Aquí te lo dice. Su tierra es desolada. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban a ser expulsados de su tierra. Así como lo estipulaba el pacto, que si no obedecían, que iban a ser vomitados de su tierra, aconteció. ¿Cuándo fueron ellos expulsados, vomitados por Dios de su tierra? Bueno, en 3 partes. En el año 605, la primera invasión babilónica. La segunda es en el año 597, también Nabucodonosor, es la misma persona. Y por último, en el año 586, la última deportación a Babilonia, donde se llevaron a todos. En la primera deportación, en el año 605, se llevaron a Daniel. En la segunda se llevaron a Ezequiel. Ezequiel escribió desde el cautiverio, desde Babilonia, para darle advertencia a la gente que todavía no había sido deportada, pero aprendieron, no. Vaya, qué terco es el corazón, hermano. Ni aún mirando lo que les aconteció. ¿Y saben qué decían ellos? Esto nos ha acontecido. De hecho, eso le decían a Jeremías, que porque causa de su predicación, porque ellos por un tiempo habían dejado de ofrendar
pastelitos a la reina del cielo. Pero no se daban cuenta que ya estaba el castigo, estaba sobre ellos. Entonces decían, es tu culpa, Jeremías, porque desde que hemos dejado de ofrecer ofrendas a la reina del cielo, todo esto nos ha acontecido. En otras palabras, la reina del cielo nos está castigando. Tenemos que regresarnos otra vez a ofrendarle. Mira que era un pueblo sin discernimiento. ¿Hasta dónde lleva el pecado? A la distorsión, a la depravación. Su tierra es desolada, sus ciudades son incendiadas, hasta el templo quemaron, hermanos. Su suelo es devorado por extraños ante su misma presencia. ¿Qué es su suelo? Lo que producía. Al igual, ¿se acuerdan los madianitas en el tiempo de los jueces? Cómo ellos traían ganado sin número y cómo llevaban sus camellos y los soltaban en los cultivos de los judíos y los empobrecían, los dejaban sin comer. Y así también, parte de la invasión pues para darle de comer a un ejército, tienen que comer. Se comían todo lo que los judíos habían sembrado, los dejaron sin nada. La abundancia, la leche que fluye, la tierra que fluye con leche y miel, se había acabado. Ahora iba a haber hambre, desolación, sus ciudades quemadas y hasta el templo destruido, hermanos. Ellos nunca creyeron que Dios iba a hacer esto. ¿Saben qué le decían a Jeremías? Le decían el templo, el templo, el templo. Acuérdense, 3 veces es para énfasis. Ellos decían, ¿qué? ¿Que Dios va a dejar que extranjeros paganos vengan y destruyan su templo? Jeremías, estás mal, estás loco. Eres un falso profeta. Dios no va a destruir su templo, esa es su casa. Eso era lo que ellos pensaban. No, como si el templo fuera un amuleto. No nos va a pasar nada porque tenemos el templo aquí. Pues Dios les demostró que ni el templo podía contener su ira, porque lo que protegía y proveía para Dios no era el templo, era Dios. Y si se fijan en Ezequiel, la gloria de Dios se fue del templo. Carencia de sabiduría, hermanos. Incredulidad. Dice que su suelo es devorado por extraños ante su misma presencia y es como una cabaña en una viña, como una choza en un huerto de pepinos, como está esta ciudad sitiada. ¿Qué quiere decir eso? En la antigüedad, los que cultivaban pepinos, diferentes legumbres, ponían una torre en medio y ahí se quedaba el agricultor para asegurarse de que las zorras o ardillas no se metieran a su cultivo y le comieran sus pepinos. Pero así iba a ser Israel, en vez de zorras, en vez de ardillas, iba a ser el ejército babilonio, que iba a entrar y iba a devorar sus pepinillos. Lo iba a dejar sin nada. Y así como los pepinos se miran por donde quiera, por doquier, así también el ejército iba a asediar a la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que iba a pasar. Y lo hicieron. Fue tan severa el asedio que cuando pues no había comida, había un acueducto. Se me hace que lo excavó el rey Ezequías, pero era lo que tenían agua, pero ya no tenían comida. Y así es de que las mujeres que tenían hijos, los hijos se morían y se los comían. La antropocenia o el canibalismo, porque no había nada que comer. Fue tan severo, hermanos, que es increíble. Al profeta
Jeremías le decía que tenía que cocinar con heces humanas, porque eso era una tipología de lo que les iba a acontecer a ellos. Fue terrible el castigo, hermanos, que les llegó a ellos. Pero no aprendieron. No aprendieron, hermanos. La hija de Sión se ha quedado como una cabaña en una viña, como una choza de huertos de pepinos, como una ciudad asitiada. Fíjate el 9. Y eso está en el Nuevo Testamento. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos o un remanente, unos pocos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Esto lo cita Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Y en aquel libro de Romanos lo habla en el contexto de los elegidos. Dios todo el tiempo guarda un remanente, ese remanente de gracia. Fíjense lo que dice Isaías y lo vuelve a repetir Pablo. Si no fuera por la misericordia de Dios, que apartó para sí mismo como a Elías, dice, yo me he reservado para mí mismo 7,000 que no le han doblado la rodilla a Baal. Así también en este tiempo Dios, en su gracia y misericordia, tenía un remanente pequeño que Él iba a perdonar, que iba a apartar para su gloria, pero el resto iba a sufrir el castigo. Dice, si Dios en su misericordia no nos haya dejado un retoño o un remanente, ¿qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos sobrevivieron? Ni uno. Porque aquí todos eran culpables, desde los gobernantes, sacerdotes, levitas y la gente común. Todos eran culpables delante de Dios, pero Dios en su misericordia y gracia dejó un remanente pequeño para sí mismo. Y eso es la gracia, hermanos, de que Dios no les dio a este remanente lo que se merecía. Que decía Jeremías, por sus misericordias no hemos sido exterminados. Porque la misericordia de Dios, su bondad es nueva todos los días. Y por eso Pablo cita al profeta Isaías. Pero todos eran culpables. Eran culpables de traición, de traicionar a su Dios. Pero aún así, hermanos, en juicio había gracia. Gracia de Dios, hermano. Gracia. Dice en el 10, escuchen la palabra del Señor. Oh gobernantes, ¿la cabeza de qué? De Sodoma. No estaban en Sodoma, pero tipificaban a los gobernantes de Israel o de Judá como los gobernantes de Sodoma, pervertidos, obstinados, idólatras. Escuchen. Dios les estaba llamando al arrepentimiento y les dice, escuchen, porque esta es la palabra de Dios. Escuchen la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. A Sodoma y Gomorra nadie les predicó. Fíjense que Asiria, este reino perverso y malvado, sí les predicaron, Jonás, como 100 años antes de Isaías. Pero el arrepentimiento ya después en sucesivas generaciones duró muy corto, donde otra vez se volvieron un poder y se pervirtieron peor todavía. Pero a Sodoma y Gomorra, Dios no le dijo a Lot, bueno, pues ya que estás cerquita de allí, ya que estás sentado a la puerta, levántate y entra y predícales. Nada, hermanos.
sino que cuando el tiempo de Dios, su paciencia llegó, mandó a los ángeles para que miraran y dijeron, vamos a mirar si el clamor que llega al cielo es verdad. Claro, pues que era verdad, pero eso lo hicieron por beneficio de Abraham. Pero era irreversible. Ellos iban allí con dos misiones. Uno, sacar a Lot, rescatarlo. Y segundo, destruir la ciudad. Era irreversible. Así que le dice, ustedes, pervertidos, ustedes gobernantes, perversos y malvados, depravados, escuchen lo que dice el Señor. ¿Y qué dice? Escuche la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. ¿Qué era lo que necesitaban escuchar los gobernantes de Judá? La ley de Dios. Que se regresaran otra vez a obedecer el pacto. Porque Dios iba a perdonar. En este capítulo te lo dice. Que aunque sus pecados sean rojos como el crimsón, serán blancos como la lana. Él decía, vamos a hablar. Vamos a ponernos de acuerdo. Escuchen la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Rechazaron la palabra de Dios. Se dice en la tradición que Isaías lo metieron en un madero y lo cortaron a la mitad con un serrucho. Cuando alguien dice la verdad de Dios, no le puede ir bien. Porque este mundo está empeñado en hacer el mal y justificar el mal y vivir en él. No le fue bien. A Jeremías, él terminó siendo raptado, llevado a Tafnes, que es allá en Egipto, y quién sabe qué le haya pasado, porque él ya se desaparece de la historia. Pero la mayoría de los hombres de Dios no les ha ido bien. Porque el pueblo de Israel no quiso obedecer. Jesucristo le decía previo a su crucifixión, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te he enviado. ¿Cuántas veces yo deseé protegerte como una gallina protege sus polluelos? Pero tú no quisiste. Y mira que ahora tu casa es dejada desolada, al igual que aquí. Una fue en el año 586, la otra fue en el año 70. Y no me veréis más hasta que no digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero él le decía, desde la muerte del justo Abel hasta la muerte de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes mataron entre el altar y el templo, esa sangre le caerá a esta generación. Judíos, el tiempo del juicio de Dios les ha llegado. También ahí la paciencia de Dios se acabó. Y lo mismo que estaban haciendo allá, comiéndose los niños, les aconteció con el asedio romano. Y dirás, pues, ¿que no aprendieron los judíos? Bueno, hasta la fecha que han aprendido nada porque siguen rechazando a Dios. Siguen rechazando a Dios, hermano. Dice en el 11, dice Jehová o Yahweh o Yahvé, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? ¿De qué sirve esto? Miren, vayan al capítulo, no sé qué es el 15 de Primera de Samuel. ...15 de Samuel... 15:22... reprendiendo a Saúl. Bueno, vamos desde el 20. Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz del Señor
y fui a la misión que el Señor me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido completamente a los amalequitas. Pero el pueblo tomó el botín, las ovejas, las vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Fíjate, Samuel, lo que el pueblo hizo. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos? Y es lo mismo que está haciendo Isaías. ¿Me complazco yo con sus sacrificios? ¿Se complace tanto el Señor de los holocaustos y de los sacrificios como en la palabra del Señor sea obedecida? Entiende, Saúl. A Dios no le importan los holocaustos ni sacrificios si tu corazón no es obediente. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de la adivinación y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Sabes qué es, Saúl? Eres un hechicero. Eres igual que los hechiceros, eres otro rebelde más. ¿Tú piensas que Dios prefiere que le traigas el cebo, lo mejor de tu ganado, que escuchar su voz? Es como, por ejemplo, un padre que tiene un hijo, que no le obedece nada, pero le trae una caja de chocolates o le trae regalitos aquí y allá. ¿Tú piensas que el padre se deleita más en eso que en que lo obedezca? Pues claro que no. Por eso Dios decía, no. Yo me deleito en que me obedezca, porque sus sacrificios sin obediencia son abominación. No me deleito en ellos. Y Dios no estaba contra los sacrificios que Él instituyó, pero son buenos cuando tu corazón es noble. Cuando tú tienes un corazón sumiso a Dios. Es la actitud de tu corazón lo que cuenta, no el sacrificio en sí. Ellos no entendieron, hermano. No entendieron y se redujeron a una religión más. Es increíble, hermanos. Regresen a Isaías. Ya vamos a terminar. Versículo 11. Dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? A ver, díganme, ¿de qué sirve? ¿En qué les va a beneficiar, judíos? Dice, hastiado o harto. Hastiado estoy de los holocaustos. Y esos eran los sacrificios hechos en fuego, donde todo el animalito se quemaba para quemar el pecado simbólicamente. Los holocaustos de carneros y del cebo de animales engordados. Dice, no deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabritos. Yo no quiero esto. Porque esos sacrificios no pueden quitar el pecado. Eran meramente un teatro, una rutina, pero que Dios lo tomaba cuenta si su corazón era recto. Nosotros también podemos hacer cosas, hermano, que aparentemente o exteriormente aparentan ser buenas, pero si nuestro corazón en realidad no es un corazón recto, si la actitud no es la correcta, Dios dice, no acepto tu sacrificio, no lo acepto, no lo quiero. Tú puedes venir, puedes alzar los brazos, hacer lo que tú quieras,
Pero si vives una vida de desobediencia, Dios dice, yo no acepto eso. Tú le puedes poner a la caja las ofrendas, pero si tu corazón no es leal, no es obediente a Dios, dice, yo no acepto eso. Tú piensas que me vas a comprar. Tú piensas que yo voy a recibir tu adoración. No, esas son cosas externas. Lo que yo quiero es que me obedezcas. No hay mayor alabanza, hermanos. No hay mayor adoración a Dios que la obediencia. Es lo que Dios exige de nosotros. Al igual que los judíos, pero los judíos no quisieron, rotundamente. Ahora, si esas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en una rutina como ellos? Porque vamos a mirar la siguiente semana. Ellos iban al templo, ellos hacían todo lo que la ley estipulaba meticulosamente, igual que los fariseos, pero sin relación con Dios. Entonces eso debe de enseñarnos, o con lo menos escudriñar nuestro corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy siendo yo obediente o me he reducido a una liturgia muerta y sin vida? Hermano, al último que puedes engañar es a Dios. Dios quiere rectitud. Él quiere obediencia. Él quiere sometimiento. Y nosotros como cristianos, hermano, tenemos que considerar esto. Porque lo mismo que le decía a ellos, quiere de nosotros. Ya no ofrecemos holocaustos ni nada de eso, pero lo que sí le podemos dar a Dios es una vida ¿de qué? De amor y obediencia. Eso es lo que Él quiere. Él quiere obediencia. Obediencia. Bueno, le vamos a parar allí. Yo pienso que terminaremos la semana que viene. Pero son grandes principios, hermano, que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Aunque no estamos en el periodo o la época de la ley, hay muchos principios morales que son, como para ellos, como para nosotros, son buenos y agradan a Dios. Porque la ley se cumple en Cristo, pero la moralidad no ha pasado. Dios te exige obediencia. Dios les bendiga.